Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El gélido aliento del invierno se cernía sobre el bosque, un manto blanco y silente que devoraba cada sonido, cada atisbo de vida. El viento, cruel y despiadado, cortaba la piel como cuchillas, invisibles, y la temperatura se desplomaba a grados insoportables. En medio de esta desolación, un par de pequeños cachorros de pastor alemán, apenas 2 meses de vida, luchaban por sobrevivir, atrapados entre ramas rotas y la nieve implacable. Su aullido, un lamento lastimero, apenas rompía el silencio mortal, una súplica que se perdía en la inmensidad helada. No tenían madre que los cobijara, ni un refugio donde resguardarse del frío mordaz. Solo el tiempo, que se les escapaba entre los dedos como arena fina, y el inminente peligro que acechaba en la oscuridad del follaje. Sus pequeños cuerpos temblaban incontrolablemente, vencidos por el agotamiento y la hipotermia, mientras sus ojos húmedos buscaban una ayuda que no llegaba. La nevada, que había comenzado al amanecer como una fina capa casi imperceptible, se había transformado en una furia blanca, un torbellino de copos que cegaba la vista y borraba las huellas. Este bosque, en la zona montañosa de León, no perdonaba a los que no sabían cómo resistir sus embates, y para ellos la muerte se cernía como una sombra ineludible. El aire se volvió denso, con la promesa de un final inminente. El más pequeño de los hermanos, al que más tarde llamarían Niebla, pendía precariamente de una raíz congelada. Una vieja soga, anudada sin piedad a su cuello, lo mantenía prisionero. Una trampa cruel, tendida por manos humanas, que lo habían abandonado a su suerte. Su respiración era apenas un jadeo entrecortado, un susurro de vida que se desvanecía. El otro cachorro, más robusto y con un pelaje salpicado de manchas negras en la espalda, luchaba con desesperación por liberarse. Saltaba, ladraba con voz ronca y lamía el rostro inerte de su hermano, cuyos temblores eran ahora la única señal de vida. La conciencia de su inminente destino, el frío abrazo de la muerte, aún no había calado en sus mentes inocentes. Solo sabían que la figura protectora de su madre había desaparecido, dejando un vacío desolador. La ausencia de sonidos humanos, el silencio absoluto, les confirmaba que estaban solos, a merced de la naturaleza salvaje. La esperanza se extinguía con cada ráfaga de viento. A unos 3 kilómetros de allí, la silueta de Héctor, un joven guardabosques de 26 años, se deslizaba sobre la nieve a bordo de su vieja moto de nieve. Llevaba semanas inmerso en la inquietante atmósfera de rumores sobre cazadores furtivos y abandonos de animales. Una punzada de presentimiento le advertía que algo no andaba bien en la inmensidad helada del bosque, pero no esperaba toparse con huellas tan diminutas, tan caóticas, que se entremezclaban con manchas de sangre. El corazón le dio un vuelco. Los cachorros, inertes, yacían bajo la mirada indiferente de la nieve. Niebla colgaba de lado, su aliento tan débil como una exhalación de vapor, apenas una señal de vida que luchaba por no extinguirse. El cachorro mayor se había desplomado sobre él, un gesto desesperado por brindarle el calor que se escapaba de sus cuerpos. Se rendía, sí, pero no del todo. Una chispa de resistencia aún parpadeaba en sus ojos. Un crujido repentino de ramas rompiéndose y un sonido gutural, bajo y cavernoso, disiparon el silencio. Un lobo, grande, gris y silencioso, emergió de la ladera, su mirada fija en los pequeños cuerpos indefensos. El cachorro mayor, a pesar de su debilidad, emitió un gruñido casi inaudible, un atisbo de advertencia. Abrió sus patas delanteras,
un intento desesperado por proteger a su hermano, una barrera frágil contra la inmensidad de la amenaza. Sus temblores se intensificaron, pero su determinación era inquebrantable. No podía huir, pero tampoco se movería de su lado. Era mucho más pequeño que el lobo, pero su corazón, rebosante de una valentía inconsciente, desconocía la magnitud de la amenaza. El lobo dio un paso, luego otro, acortando la distancia. El cachorro cerró los ojos, preparándose para el impacto inminente, su pequeño mundo a punto de desvanecerse en la oscuridad. El aire se tensó con la anticipación del desenlace fatal, un presagio de lo que estaba por venir. El destino parecía sellado. En ese instante preciso, un grito humano rasgó el aire helado, una voz poderosa que resonó en el valle cubierto de nieve. ¡Eh! ¡Fuera de aquí! El estampido de un disparo al aire retumbó en la quietud, seguido por el rugido de la moto de nieve de Héctor. Su chaqueta verde, un contraste vibrante contra el blanco inmaculado, y sus brazos fuertes, una imagen de determinación, se acercaban a toda velocidad. El lobo, sin mostrar miedo, pero cediendo ante la imponente presencia, retrocedió. Se desvaneció entre los árboles tan sigilosamente como había aparecido, como si comprendiera que esa batalla no le pertenecía. Héctor se detuvo bruscamente. Se arrodilló sobre la nieve y con manos firmes cortó la soga que aprisionaba a Niebla. Los cachorros, sorprendentemente ligeros, eran apenas huesos, barro y una chispa de esperanza. ¿Quién les hizo esto?, preguntó al vacío. Pero la única respuesta fue el pequeño lamido de una mano helada en la suya, un gesto de agradecimiento que bastó para conmoverlo hasta lo más profundo. Esa noche, la cabaña del guardabosques se transformó en un santuario improvisado. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera, mientras el viento aullaba afuera y la nieve seguía cayendo sin tregua. Los dos hermanos, acurrucados uno al lado del otro, dormían profundamente frente al calor, reconfortante. Héctor, sentado a su lado, no cerró los ojos ni un instante. Sabía que lo que había encontrado ese día no eran simples perros, eran supervivientes. Pequeños milagros que habían desafiado las probabilidades. El silencio dentro de la cabaña era frágil, apenas roto por el suave sonido de dos pequeñas respiraciones, un eco de vida en medio de la tormenta. Habían transcurrido 5 horas desde el rescate, y cada minuto había sido dedicado a su cuidado. Héctor los había los había alimentado con una jeringa de leche tibia y los había envuelto cuidadosamente en una caja, rodeados de botellas de agua caliente para mantenerlos calientes. Sin embargo, lo que no podía ofrecerles era el consuelo inigualable de su madre, un abrazo que solo ella podría haber brindado. El cachorro más grande, el que se había enfrentado valientemente al lobo sin conocer el miedo, ahora se mantenía erguido, aunque con cierta torpeza. Sus ojos húmedos, curiosos y llenos de una chispa de vida, observaban todo a su alrededor con una inocencia conmovedora. Se acercaba con cautela a las botas de Héctor, buscando sus manos con una necesidad instintiva, y le lamía los dedos, un gesto de confianza que derretía el corazón del guardabosques. El cachorro quería vivir y lo demostraba con cada pequeña acción. Pero Niebla apenas se movía. Su pequeño cuerpo temblaba con espasmos diminutos, su respiración era superficial y débil, y sus patas no respondían. Héctor podía ver la lucha interna que libraba, pero también percibía cómo su luz se apagaba lentamente. «Vamos, pequeño», susurró con la voz quebrada, un ruego desesperado por infundirle fuerza. Lo sostuvo entre sus manos, lo acercó a su pecho, sintiendo el latido lento, casi imperceptible, de su pequeño corazón. Con la esperanza menguando, Héctor marcó el número de emergencia del centro veterinario más cercano.
El tono de llamada sonó una y otra vez, pero nadie contestó. La nieve había aislado por completo el pueblo, y sabía que no habría ayuda hasta que la tormenta amainara. No había opciones, estaban solos. Decidió quedarse con Niebla toda la noche, sin ceder un instante. Le humedecía los labios con agua, le hablaba en voz baja, contándole historias de un futuro mejor, y le cantaba sin saber por qué, melodías improvisadas que quizás solo el pequeño cachorro podía entender. A las 4 de la madrugada, un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió que Niebla dejaba de temblar. El corazón se le encogió, convencido de que había perdido la batalla, que el pequeño se había ido. Pero no. En su último aliento de fuerza, el cachorro se arrastró 1 pulgada, un esfuerzo heroico, hasta el cuerpo de su hermano, buscando el calor que irradiaba. Y allí, entre el calor de su hermano, se quedó, aferrándose a la vida con una tenacidad asombrosa. Héctor no pudo evitarlo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron sin control, un torrente de dolor y alivio. Lloró como no lo hacía desde que su madre había fallecido, 3 inviernos atrás. Nunca antes había presenciado a un ser tan pequeño luchar con tanta ferocidad por no estar solo, por no ceder a la oscuridad. Cada lágrima era un tributo a la resiliencia de Niebla, un reconocimiento a su inquebrantable voluntad de vivir. El amanecer llegó con un cielo azul y blanco, un contraste esperanzador con la noche anterior. La nieve había cesado y el bosque parecía respirar de nuevo. Niebla seguía respirando, lento, pero con un ritmo constante, con una promesa de esperanza que se negaba a extinguirse. Era un milagro, un testimonio de la fuerza de la vida. Héctor se arrodilló frente a la caja donde dormían los cachorros, el corazón rebosante de una nueva determinación. «Si tú no te rindes, yo tampoco», susurró, una promesa silenciosa que sellaba su compromiso. Y así comenzó el tercer día. Con sopa en el fuego, leche preparada para los pequeños y 2 nombres, Bruno y Niebla, garabateados en una libreta vieja, sus nuevos compañeros de vida. Ahora ellos eran su razón para quedarse, su propósito en un mundo que a veces parecía tan cruel. El sol apenas había tocado el horizonte cuando Héctor regresó al lugar donde los había encontrado. La tormenta había cubierto casi todo con una capa fresca de nieve, pero su entrenamiento como guardabosques le permitía ver lo que otros no. Las huellas seguían allí, no las diminutas y confusas de los cachorros, sino otras más grandes, firmes, huellas de botas pesadas y algo más, marcas paralelas en la nieve. Las marcas paralelas en la nieve, como si alguien hubiera arrastrado una caja o una jaula, trazaban un sendero ominoso que se adentraba en la inmensidad del bosque. Héctor, su intuición agudizada por el descubrimiento, siguió el rastro con paso firme entre los árboles. El corazón le latía con un ritmo acelerado, una mezcla de presentimiento y determinación. Las huellas lo llevaron a un claro oculto, protegido por una densa maleza que el invierno no había logrado someter por completo. Allí, entre ramas rotas y nieve sucia, encontró fragmentos de un rompecabezas macabro, un trozo de cuerda quemada, una prueba irrefutable de la crueldad humana, y un fragmento de manta infantil, un detalle que heló su sangre. Pero lo que más lo inquietó fue una lata vacía de alimento para perros, oxidada y abierta a la fuerza, una evidencia clara de que no había sido un accidente. «No fue un accidente», murmuró, la voz apenas un susurro, mientras la rabia comenzaba a gestarse en su interior. La verdad se revelaba lentamente como un fantasma en la nieve. Volvió a la cabaña con el corazón acelerado, la imagen de la lata oxidada grabada en su mente. Los cachorros dormían plácidamente, ajenos al descubrimiento que había hecho. Bruno,
acurrucado junto a Niebla, que ya movía la cabeza, buscando el calor con una dulzura conmovedora, como si despertara de un largo sueño, un letargo de muerte del que había sido arrancado. Más tarde, mientras revisaba sus archivos, de incidentes pasados, buscando alguna pista que lo conectara con este nuevo misterio, encontró algo. Un caso cerrado hacía 6 meses. Un informe que hablaba de una camada entera de pastores alemanes reportada como robada de una finca rural a 40 kilómetros de allí. Nunca se hallaron pruebas y el dueño, un criador retirado llamado Don Saúl, se había negado a colaborar con la investigación, alegando que los había vendido. Un detalle que ahora sonaba hueco y falso. La policía cerró el caso, pero el informe veterinario decía que los cachorros no tenían vacunas, que estaban en malas condiciones, y lo más inquietante, que la madre nunca apareció. Héctor cerró el archivo, se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Una corazonada, fuerte e inconfundible, le decía que Bruno y Niebla provenían de esa finca. La conexión era innegable, demasiado precisa para ser una simple coincidencia. Esa noche, mientras daba de comer a los pequeños, pensó en cómo actuar. Podía dejarlo pasar, seguir cuidándolos, criarlos como si fueran suyos, olvidando el origen de su sufrimiento, pero si alguien era capaz de abandonar a 2 cachorros atados en un bosque helado, ¿cuántos otros no habrían corrido la misma suerte? La imagen de la crueldad se proyectaba en su mente, un eco de sufrimiento que no podía ignorar. No podía quedarse callado, no podía permitir que esto volviera a suceder. «No voy a dejar que esto pase otra vez», dijo, acariciando la cabeza de Bruno, que lamía su mano como si lo entendiera todo, como si el pequeño animal comprendiera la magnitud de su promesa. La decisión estaba tomada, firme e irrevocable. Al día siguiente, con la determinación ardiendo en su interior, llamó a un viejo amigo de la Guardia Civil, una conexión en la que confiaba. Le pidió una visita informal al terreno de Don Saúl, sin la formalidad de una investigación oficial, pero con la clara intención de recopilar información. Le habló de las marcas en la nieve, de los objetos encontrados, de la cuerda quemada. No tenía pruebas sólidas, no había un caso que pudiera presentarse formalmente, pero tenía algo mucho mejor. La historia de 2 cachorros que se negaron a rendirse, un testimonio viviente de la crueldad y la supervivencia. Y eso, para él, era suficiente para comenzar. La finca de Don Saúl se erguía en las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra, un lugar aislado y apartado del resto del mundo. Estaba cercada por álamos viejos, cuyas ramas desnudas se alzaban hacia el cielo, y un portón oxidado, una barrera que parecía guardar secretos. La atmósfera era densa, cargada de una extraña quietud. Héctor bajó de su moto, el corazón latiendo más fuerte de lo normal, un tamborileo que resonaba en sus oídos. No llevaba uniforme, solo su libreta, su intuición y una foto de Bruno y Niebla tomada esa misma mañana, un recordatorio constante de su propósito. Tocó la campana, esperando una respuesta, pero solo hubo silencio. Volvió a tocar con más fuerza, y entonces una voz ronca y desconfiada surgió desde el interior de la finca. «¿Quién es?», preguntó la voz, con un tono que no invitaba a la conversación. «Guardabosques. Quiero hacer unas preguntas sobre perros», respondió Héctor, su voz firme y clara. Unos segundos de silencio, un lapso tenso, en el que el aire se volvió pesado, y luego el chirrido de un cerrojo, una señal de que la puerta se abriría. La expectación era palpable en el aire frío. Don Saúl era un hombre de unos 65 años, con una barba gris que enmarcaba un rostro surcado por el tiempo y unos ojos desconfiados que escudriñaban cada movimiento. Su mirada era un pozo de recelo, una barrera infranqueable que apenas se resquebrajaba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con un tono agrio,
como si la presencia de Héctor fuera una molestia inesperada. Encontré 2 cachorros abandonados en la sierra, pastores alemanes. Uno casi muere, el otro lo protegió, relató Héctor, su voz cargada de la emoción de lo vivido. Saúl cruzó los brazos, su postura desafiante, y respondió con desinterés: ¿Y qué tengo que ver yo con eso? La indiferencia del hombre era palpable, un escudo protector que intentaba desviar cualquier responsabilidad. El guardabosques, sin amilanarse, le mostró la foto de Bruno y Niebla, la imagen de 2 pequeños luchadores que se negaban a rendirse. El hombre apenas la miró por un segundo. Su desinterés era evidente. «Jamás los he visto», espetó con una brusquedad que apenas ocultaba su incomodidad. «¿Estás seguro?», replicó Héctor con un tono que buscaba la confrontación. «Porque hace 6 meses usted reportó que su camada fue robada, pero luego retiró la denuncia, y estos...». El guardabosques levantó la mirada, clavándola en los ojos de Saúl. «Parecen de la misma sangre». El silencio se hizo largo, pesado, cargado de una tensión inexpresable. El viento soplaba entre los árboles, trayendo consigo el eco de las palabras no dichas. «¿Tiene una orden?», preguntó Saúl finalmente, su voz un murmullo que apenas se distinguía. La pregunta era un desafío, una forma de proteger su territorio. «No», admitió Héctor, con la honestidad que lo caracterizaba, «pero tengo 2 cachorros vivos y la historia de cómo fueron dejados para morir, colgados de una rama». Los ojos de Saúl parpadearon, casi imperceptiblemente, una señal de que las palabras de Héctor habían calado hondo, rompiendo la barrera de su indiferencia. «Yo no fui», se apresuró a decir, su voz un hilo apenas audible. «Si alguien los dejó, fue otro». La negación era débil, casi una confesión. «¿Y la madre?», preguntó Héctor con una persistencia que no se rendía. «¿Dónde está?». El hombre se giró bruscamente, dando por terminada la conversación. «No tengo perros ahora, ni ganas de hablar más», espetó, y le cerró la puerta en la cara, un gesto de rechazo que solo confirmaba las sospechas de Héctor. De regreso a la cabaña, Héctor no podía dejar de pensar en la reacción de don Saúl. No fue una negación rotunda, sino una mezcla de incomodidad y culpabilidad, algo mucho más profundo que una simple negación. Bruno corrió a recibirlo, su cola moviéndose en un frenesí de alegría, mientras Niebla, aunque más lento, caminaba sin temblar, una muestra de su progresiva recuperación. Se le enredaron en las botas como si supieran que él había salido a protegerlos, a luchar por su justicia. Y en ese momento, una idea le atravesó la mente como una ráfaga helada. ¿Y si los buscan? ¿Y si los reclaman? ¿Y si se los quitan? El corazón se le encogió ante la posibilidad, un temor que lo invadió por completo. La vulnerabilidad de los cachorros era su propia vulnerabilidad. Esa noche el sueño le fue esquivo. La preocupación se apoderó de él, una inquietud que no lo abandonaba. Escribió un informe detallado para su contacto en la Guardia Civil, cada palabra un testimonio de lo que había visto y sentido. Pero en la última línea añadió algo más, una declaración que trascendía los hechos fríos. No son solo pruebas, son vidas, y estas ya no se devuelven al... La frase quedaba inconclusa, pero su significado era claro. La ley podría verlos como propiedad, pero para Héctor eran seres vivos con derecho a una segunda oportunidad, a un futuro lejos de la crueldad. Su compromiso era inquebrantable, una promesa que no se rompería. A la mañana siguiente, un sonido inusual, diferente a los habituales murmullos del bosque, lo despertó. Era un ladrido fuerte y claro, el ladrido juguetón de Bruno, y detrás de él, Niebla, siguiéndolo, por primera vez sin caerse, una muestra evidente de su recuperación. Héctor sonrió, una sonrisa sincera que se extendía por su rostro, contagiada por la vitalidad de los cachorros.
Afuera, el hielo comenzaba a derretirse, un presagio de la primavera que se acercaba, un cambio de estación que parecía reflejar la transformación en la cabaña. El martes por la tarde, el motor de una camioneta desconocida rompió la quietud del sendero que llevaba a la cabaña. Héctor estaba afuera, recogiendo leña, con Bruno y Niebla jugando cerca de sus botas, ajenos al peligro que se acercaba. Los cachorros levantaron las orejas, una señal de alerta que también captó la atención del guardabosques. La camioneta, vieja y gris, con el parabrisas rajado, se detuvo frente a la cabaña. Del asiento del conductor bajó un hombre alto y delgado, vestido con una chaqueta de cuero y botas sucias. En su mano, un sobre, un presagio de problemas. «Héctor Valdés», preguntó sin presentarse, su voz carente de cualquier atisbo de cortesía. «¿Quién lo pregunta?», respondió Héctor, su postura firme, preparado para la confrontación. «Soy sobrino de don Saúl», dijo el hombre, una frase que cayó como un balde de agua helada sobre Héctor. «Vengo por los perros». La voz del hombre era demandante, arrogante, sin dejar lugar a dudas sobre sus intenciones. «¿Cómo dice?», respondió Héctor, intentando contener su rabia. «Vimos las fotos, son nuestros. El viejo está arrepentido de haberlos dejado. Pensó que no sobrevivirían. Pero mírelos, están sanos», continuó el sobrino, una mentira descarada que Héctor no estaba dispuesto a tolerar. Bruno se escondió detrás de Héctor, buscando protección, mientras Niebla comenzaba a temblar, una reacción instintiva al sonido familiar, pero amenazante de la voz del hombre. «Ellos fueron abandonados», dijo Héctor con voz firme, «colgados de una rama en un bosque nevado. Eso es cuidar». La acusación era directa, innegable. «Fue un error, un malentendido», intentó excusarse el Tisotilú. «Sobrino», su voz perdiendo parte de su seguridad, «y ahora queremos recuperarlos». Héctor apretó los dientes, su paciencia al límite. «¿Tienes papeles, identificación, pruebas de vacunación, registros de nacimiento?» Las preguntas de Héctor eran un desafío, una forma de desenmascarar la farsa. «No, pero tengo este aviso legal», dijo el sobrino, extendiendo el sobre. «Es una solicitud de recuperación de propiedad. Vamos a hacer las cosas por las buenas». La amenaza velada era evidente. Una intimidación. Héctor no abrió el sobre, lo metió en el bolsillo y se cruzó de brazos, su postura desafiante. «Ellos ya no son propiedad de nadie», afirmó, su voz resonando con convicción. «Son seres vivos, y si quieren llevárselos, van a tener que luchar contra algo más que el frío». El hombre lo miró fijamente sin hablar, evaluando la determinación del guardabosques. Luego, giró y volvió a la camioneta, derrotado. «Volveremos con abogados», advirtió el sobrino, su voz teñida de frustración. «Y yo con la prensa», respondió Héctor, su voz un eco de desafío que lo seguía mientras se alejaba. Esa noche, la cabaña no fue la misma. Bruno no jugó, Niebla no durmió bien, su inquietud era palpable. Héctor no encendió el fuego, se quedó mirando por la ventana con una manta sobre las piernas y una decisión creciendo en su pecho. No podía esperar a que se los arrebataran. Tenía que adelantarse. La urgencia lo consumía, una necesidad de proteger a los cachorros que se había vuelto una parte de él. La cabaña, antes un refugio de paz, se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde la lucha por la vida y la justicia se libraba en cada aliento. El invierno, aunque se derretía, aún traía consigo la sombra de la amenaza. A la mañana siguiente, con el primer rayo de luz filtrándose entre los árboles, Héctor se dirigió al ayuntamiento, un edificio de piedra gris que se erguía en el centro del pueblo. La determinación de proteger a Bruno y Niebla lo impulsaba, una fuerza inquebrantable que lo guiaba en cada paso. Preguntó por los procesos de adopción, explicó el caso con una pasión que conmovía,
mostrando las fotos de los cachorros, las notas del veterinario que atestiguaban su precario estado inicial, y los informes que había escrito, documentos que narraban la historia de su rescate y supervivencia. Una funcionaria, conmovida hasta las lágrimas tras leer el resumen, lo miró con los ojos humedecidos y le dijo: «Si nadie lo reclamó antes y usted ha cuidado de ellos, tiene derecho a iniciar la adopción». La burocracia, por una vez, parecía estar de su lado. «No quiero derechos», respondió Héctor, su voz firme y cargada de emoción. «Quiero proteger lo que ya es mío». Y esa misma tarde, con la convicción de un padre, firmó la primera solicitud, dando inicio al proceso legal. Al volver a casa, el corazón de Héctor se llenó de alegría al ver a los cachorros. Corrieron hacia él con entusiasmo desbordante, sus pequeños cuerpos llenos de vida y energía. Bruno ladró, un sonido juguetón y lleno de felicidad, y Niebla lo imitó, aunque su ladrido era un poco más débil, pero igual de sincero. Y por primera vez, Héctor, un hombre que solía ser reservado y serio, ladró con ellos, un gesto espontáneo que reflejaba la pura alegría que sentía. Y todos rieron, una risa contagiosa que llenó la cabaña de un calor inusual, un sonido de hogar que antes no existía. La historia ya no era solo de Héctor, Bruno y Niebla. Se había convertido en un relato que trascendía las fronteras de su pequeño mundo. A los pocos días de iniciar el trámite de adopción, una periodista local, Lucía del Valle, se enteró del caso a través de una funcionaria del ayuntamiento, la misma que había quedado conmovida por la historia. Lucía, una mujer de mirada curiosa y pluma ágil, pidió permiso para visitarlos, para entrevistar a Héctor y, lo más importante, para conocer a los cachorros. «No me gusta la prensa», dijo él al principio, con su habitual reserva, pero luego su voz adquirió un tono de determinación. «Pero si ayuda a protegerlos, adelante». La protección de Bruno y Niebla era su prioridad, y estaba dispuesto a sacrificar su privacidad por ellos. Lucía llegó con una cámara vieja que colgaba de su cuello y una libreta en la mano, lista para capturar la esencia de la historia. No hizo muchas preguntas. Su enfoque era la observación y la escucha. Tomó notas mientras Niebla dormía plácidamente sobre los pies de Héctor, un gesto de confianza que la conmovió. Bruno, por su parte, le llevaba una piedra como si fuera un tesoro, un regalo de amistad que ofrecía sin reservas. «¿Cómo se siente al haber salvado estas vidas?», preguntó Lucía, sin mirar la libreta, su mirada fija en los ojos de Héctor, buscando la verdad en sus palabras. Él pensó por un momento, sopesando su respuesta, y luego, con una sinceridad abrumadora, dijo: «La verdad, creo que fueron ellos quienes me salvaron a mí». Lucía sonrió, una sonrisa de comprensión y empatía. «Eso es lo que la gente necesita leer», afirmó, con una certeza que resonaba en el aire. La nota salió publicada en el semanario local, un relato conmovedor que capturó la atención de los lectores. Luego, la historia fue compartida en redes sociales, viralizándose rápidamente y extendiéndose más allá de las fronteras del pueblo. Después, apareció en un canal de noticias de Castilla y León, llevando la historia a un público aún mayor. Guardabosques rescata a 2 cachorros colgados en un bosque helado. «Hoy, lucha para que nadie los arrebate», rezaba el titular, un llamado a la acción que conmovió a miles. Y entonces el pueblo habló. Mensajes comenzaron a llegar a Héctor, un torrente de apoyo y solidaridad. Gente que quería donar comida, mantas, incluso vacunas para los cachorros. Veterinarios que se ofrecieron a ayudar gratis, conmovidos por la nobleza de su causa. Niños que mandaban dibujos de los perritos valientes, representaciones ingenuas pero llenas de cariño. Una anciana dejó una nota, escrita a mano frente a su puerta. «No tengo mucho, pero si necesitan una casa más grande, aquí hay espacio». Don Saúl también vio la noticia
y por primera vez no envió a su sobrino. Fue él quien llamó, su voz ya no tan desafiante, sino resignada. No quiero más problemas, retiro todo reclamo. La presión social había surtido efecto. Héctor respondió con una calma que asombró a Saúl, su voz serena y sin atisbos de triunfo. No necesito que retires nada, ya no hay nada tuyo aquí, dijo, la sentencia final que cerraba un capítulo de dolor y crueldad, y colgó, un gesto que marcaba el fin de una era. La mañana siguiente, el cartero llegó con un sobre oficial sellado con el escudo del ayuntamiento. Dentro, el documento que tanto había anhelado, firmado y sellado. Adopción definitiva aprobada. Bruno y Niebla bajo la custodia de Héctor Valdés. Lo leyó en silencio, sentado junto a la chimenea, el calor de las llamas reflejándose en sus ojos. Loba, como a veces llamaba con cariño a pinchos tintos, Niebla, cuando se comportaba con la dignidad de una madre, lo observaba desde el rincón, con los ojos entrecerrados, como si comprendiera la trascendencia del momento. Bruno se acercó y puso la cabeza en su regazo, un gesto de afecto que lo llenó de una felicidad profunda. «Ya está, chicos», susurró Héctor, acariciando el suave pelaje de Bruno. «Ahora sí están en casa». La cabaña, antes un refugio solitario, se había transformado en un hogar, un santuario de amor y esperanza. Esa noche, Héctor encendió una pequeña fogata afuera, el crepitar de la leña, un acompañamiento rítmico para sus pensamientos. Se sentó en una silla de camping, con Bruno a un lado y Niebla al otro, sus leales compañeros. El cielo estaba claro, salpicado de innumerables estrellas que brillaban con una intensidad deslumbrante, como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo oscuro. «Tal vez no cambiamos el mundo», dijo en voz baja, su mirada perdida en la inmensidad del firmamento. «Pero sí salvamos en ese silencio de montaña, por fin, nadie tembló. La paz se había asentado en sus corazones, una calma que trascendía las palabras. La primavera llegó sin hacer ruido, como un susurro en el viento, despertando al bosque de su letargo invernal. El paisaje, antes blanco y silente, ahora cantaba con la sinfonía de la vida que renacía. Los árboles reverdecían con una explosión de tonalidades vibrantes. Las aves regresaban de su migración, llenando el aire con sus trinos alegres, y el suelo respiraba con una vida nueva, brotes tiernos que se abrían paso a través de la tierra húmeda. En la cabaña también todo había cambiado. Bruno ya no era un cachorro torpe y asustadizo. Corría por los senderos como el dueño del terreno, su energía inagotable y su alegría contagiosa. Niebla, aunque más frágil y delicada, se movía con una gracia observadora, como si cada paso suyo fuera un milagro, un testimonio de la vida que había recuperado. Su presencia era un recordatorio constante de la fragilidad y la resiliencia. Y Héctor ya no era el hombre solitario que solo hablaba con los árboles, el guardabosques que vivía inmerso en la quietud de la naturaleza. Ahora reía, un sonido sincero y contagioso que llenaba la cabaña de alegría. Cocinaba para tres, sus habilidades culinarias puestas a prueba por los apetitos de sus nuevos compañeros. Dormía con patas en la cara, un detalle divertido que le recordaba la constante presencia de sus queridos perros. Y escribía mucho. Su viejo cuaderno estaba casi lleno, cada página una parte de la historia que se había gestado en el bosque helado. El rescate, la tormenta, el miedo, la rabia, y luego la calma, la ternura, la confianza que se había forjado entre ellos. Cada palabra era un tributo a la transformación que había experimentado, una crónica de su propia evolución. Ese día en particular, Héctor decidió hacer algo diferente, un gesto simbólico que sellaría el nuevo capítulo de sus vidas. Colocó los nombres de Bruno y Niebla en 2 placas de madera talladas a mano con un cariño que se reflejaba en cada trazo.
las colgó en la entrada de la cabaña, justo encima del letrero que antes decía «Propiedad privada». Ahora, con una sonrisa en el rostro, el letrero proclamaba con orgullo «Bienvenidos al refugio de los valientes». Por la tarde recibió una carta inesperada, un sobre que no llevaba remitente, pero que contenía un mensaje que lo conmovió hasta lo más profundo. Era del orfanato donde él había crecido, un lugar que había sido testigo de su propia historia de abandono. Una trabajadora social del orfanato, con una calidez que trascendía el papel, le había escrito para contarle que muchos niños allí habían llorado leyendo su historia. Sus palabras, impregnadas de una profunda emoción, resonaban en el corazón de Héctor. Algunos, como él, también habían sido abandonados, enfrentando la dura realidad de la soledad y la incertidumbre desde temprana edad. Sin embargo, gracias a su conmovedora historia, ahora sabían que esa circunstancia no los definía, que el abandono no era el final de su camino, sino el comienzo de una nueva oportunidad. La carta era un testimonio de la esperanza que su relato había sembrado en sus jóvenes corazones. «Usted no solo salvó 2 perros», escribía la mujer, «usted les enseñó a muchos que el amor también se encuentra en los bosques más fríos». La frase, cargada de una verdad universal, le hizo reflexionar sobre el impacto de sus acciones, la onda expansiva de bondad que había generado sin siquiera saberlo. Esa noche, Héctor cocinó un guiso reconfortante con carne y arroz, el aroma llenando la cabaña con una promesa de calor y nutrición. Los perros comieron a su lado, sus cuencos vaciándose rápidamente con el entusiasmo que los caracterizaba. Luego, encendió la radio, algo que no hacía desde hacía años, una costumbre que había abandonado en su aislamiento autoimpuesto. Sonaba una canción lenta, con una guitarra suave que tejía una melodía melancólica, pero esperanzadora, una banda sonora perfecta para el momento. Y mientras el fuego crujía en la chimenea, pintando la cabaña con sombras danzantes, escribió la última página de su cuaderno, cerrando un capítulo, pero abriendo otro. Sus palabras eran un reflejo de su propia transformación, una síntesis de la lección que había aprendido. Un día el mundo fue cruel con 2 almas inocentes, pero no ganaron los que abandonaron. Ganaron ellos, continuó escribiendo, sus pensamientos fluyendo con la facilidad de una pluma sobre el papel, porque lucharon, porque esperaron y porque al final eligieron quedarse. La frase, un epígrafe para el diario de sus días, resonó con una verdad profunda, un eco de la resiliencia y el poder de la elección. Al apagar la luz, la cabaña se sumió en una penumbra reconfortante. Se sentó en el porche, el aire fresco de la noche acariciando su rostro, y observó el cielo abierto, un manto de estrellas que parecían parpadear en complicidad. Bruno se acostó en sus pies, su peso reconfortante, un ancla en la realidad. Niebla subió a su regazo, acurrucándose en su pecho, un gesto de confianza que lo llenaba de una profunda gratitud. Y los 3, en ese silencio de la noche, miraron el cielo abierto sin palabras, porque había noches en las que ya no hacía falta decir nada, donde la conexión trascendía el lenguaje. Solo respirar, sentir la presencia del otro y saber, con una certeza inquebrantable, que por fin estaban en casa. La palabra hogar, nuevo significado, no un lugar físico, sino un estado del alma, un refugio de amor y pertenencia. La primavera, con su promesa de renovación, había traído consigo mucho más que el deshielo. Había traído la sanación, la esperanza y la reconstrucción de vidas. El bosque, con sus ciclos de vida y muerte, había sido testigo de un milagro, una historia que se contaría por generaciones. La luz del amanecer bañaba la cabaña y con ella un nuevo sentido de propósito. Héctor, antes un guardabosques solitario,
Se había transformado en el protector de dos almas indefensas y en el proceso había encontrado su propia redención. La nieve, que antes simbolizaba el abandono y la desolación, ahora se convertía en el telón de fondo de una historia de amor incondicional. Un recordatorio de que incluso en los lugares más fríos, la calidez humana puede florecer. La historia de Bruno, Niebla y Héctor se había convertido en un faro de esperanza, un testimonio de la resistencia del espíritu. No era solo un relato de rescate, sino una poderosa narrativa sobre segundas oportunidades y la capacidad de amar y ser amado. Las vidas que Héctor había salvado, a su vez, lo habían rescatado a él de la soledad y el aislamiento, llenando su vida de un propósito que nunca antes había conocido. El eco de sus risas en la cabaña, el ladrido juguetón de Bruno y el suave ronroneo de Niebla eran la sinfonía de un hogar finalmente completo. Cada día era una confirmación de que la decisión de luchar por ellos había sido la correcta, que la vida, a pesar de sus crueldades, siempre ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo. La imagen de los cachorros, antes frágiles y moribundos, ahora fuertes y llenos de vida, era la prueba viviente de que el amor y la compasión podían transformar el destino. La cabaña, que alguna vez fue un simple refugio en el bosque, se había convertido en un santuario, un símbolo de protección y cuidado. La comunidad, al unirse en apoyo de Héctor y los cachorros, había demostrado la fuerza de la empatía colectiva, la capacidad de las personas para unirse en torno a una causa noble. El relato se extendería más allá de las fronteras de León, inspirando a otros a actuar con bondad y a no rendirse ante la injusticia. Si esta historia tocó tu corazón, si Bruno, Niebla y Héctor te recordaron que las segundas oportunidades existen y que el amor puede florecer incluso en los lugares más inhóspitos, entonces no la guardes solo para ti. Este no es solo un relato de supervivencia, sino un faro de esperanza para aquellos que aún buscan su propio refugio en la tormenta. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que aún cree en la esperanza, en la bondad inherente en el ser humano, en la posibilidad de un futuro mejor. Porque allá afuera, en la inmensidad del mundo, puede que haya otro ser, otra alma solitaria, esperando una historia como esta, un relato que le dé fuerzas para seguir adelante, para luchar por su propia segunda oportunidad. Y tú puedes ser su comienzo, el inicio de una cadena de bondad que se propague por el mundo, transformando vidas una a una. La esperanza, como la nieve que se derrite para dar paso a la primavera, siempre encuentra un camino para florecer. Un ciclo eterno de renovación y milagros que se despliega ante nuestros ojos. El legado de Héctor, Bruno y Niebla no sería solo una historia contada, sino una inspiración para la acción, un recordatorio de que cada pequeño acto de bondad puede tener un impacto inmenso. Y en el corazón del bosque, bajo el cielo estrellado, sabrían que por fin estaban verdaderamente en casa, un hogar construido con amor, resiliencia y la inquebrantable fe en el poder de la compasión.